Damos gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de alabar y bendecir su nombre. Hermanos, les damos la bienvenida en este domingo 10 de enero. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de alabar y bendecir su nombre juntos, en hermandad, en unidad, en oración, en un mismo espíritu. Les damos las gracias, hermanos, porque a los que ya se están conectando, a los que apenas están en camino, rogamos a Dios porque unja los oídos de cada uno de ustedes, unja sus pies, sus manos, sus ojos, y que podamos recibir en este día la bendición que el Señor tiene para nosotros. Recordemos que el Señor está en todos lados y Él nos está bendiciendo en todo tiempo, nos está acompañando y está guardando nuestras vidas, nos está cubriendo con su sangre. Amén, hermanos. Quiero darles la bienvenida a nombre de nuestros pastores, a nombre de su familia. Queremos darles las gracias porque se han esforzado y sabemos que han tomado un tiempo para ayunar, un tiempo para orar por nuestro pastor, por Armando y por su familia. Les damos las gracias infinitas y al mismo tiempo les rogamos que sigamos insistiendo delante de Dios. El Señor es bueno y Él está viendo las oraciones de los santos, de los justos, las oraciones que estamos levantando, los ayunos que estamos haciendo para glorificar su nombre y para darle gracias por su voluntad, moviéndose en la vida de nuestro pastor, en la vida de nuestros pastores. Damos gracias a Dios por todas las cosas, hermanos, y quisiera invitarlos en este día a que vayamos a nuestra Biblia en el Salmo capítulo 45. Vamos a leer todos juntos el Salmo capítulo 45. Demos gracias a Dios por su palabra porque es perfecta y en todo tiempo podemos conocer de ella y podemos aprender cada día más de Él. Dice el Salmo 45: Rebosa mi corazón palabra buena, refiero yo al Rey mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Has hermoseado más que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente. Con tu gloria y con tu majestad, y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre. Vara de justicia, la vara de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. En estancias de marfil te han recreado, hijas de reyes entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra, con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presente, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda ilustre es de dentro la hija del rey, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes en pos de ella, sus compañeras serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Gracias a Dios por sus promesas, por su eterna palabra, por su bendita palabra. Hermano, en este día quiero invitarte a que te acerques al trono del Padre, que nos acerquemos juntos en unidad, clamando la sangre de Jesús, reconociendo su santidad, reconociendo nuestra pequeñez, nuestras faltas, y que al mismo tiempo podamos sentir la presencia de nuestro Espíritu Santo, del Espíritu Santo, tocando nuestras vidas. Amado Jesús, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Damos gracias porque estás con nosotros en este día, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, nos acercamos delante de ti. Te reconocemos dueño y hacedor de todas las cosas, el dueño de nuestras vidas. Te reconocemos el Señor de nuestras vidas. Te reconocemos nuestro amo, nuestro maestro, nuestro médico, nuestro amigo, nuestro Salvador. Damos gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti en este día. Gracias, Señor Jesús, porque ya has destinado en la eternidad pasada, Señor Dios, este momento, estos instantes en los que podemos venir y buscarte y encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por la luz
por la verdad, por la palabra, Señor. Gracias porque estás con nosotros, porque nos has guardado, porque nos has cubierto, porque sigues haciendo provisión de sangre sobre nuestras vidas, sigues haciendo una provisión de las aguas de tu nombre, sigues haciendo una provisión de tu Espíritu Santo para tocarnos, para llenarnos, para acercarnos a ti, para reconocerte nuestro dueño, para reconocerte el Hacedor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro amado, nuestro esposo. Amado Jesús, ayúdanos a acercarnos a ti, a entrar por la puerta, Señor Jesús, a entrar con gratitud, Señor Jesús, con alabanzas, a bendecir tu nombre, a alabarlo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque estamos juntos como una iglesia, como una hermandad, Señor, rogándote, implorándote, levantando nuestras manos, levantando nuestra voz, reconociéndote nuestro dueño, reconociéndote nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque a través de tu sangre es que nosotros somos hermanos, Señor. Es tu sangre la que nos ha unido, Señor, la que une nuestras voces para en este día levantar nuestra voz, Señor Jesús, poder clamar a tu nombre, poder reconocerte nuestro dueño, nuestro hacedor, reconocerte el Todopoderoso, reconocerte aquel que puedes hacer y obrar milagros y maravillas y prodigios, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque es por fe que nos acercamos delante de ti, es por fe, Señor Dios, que obtenemos aquel poder tuyo, de tu Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por el alto llamado que has hecho a nuestras vidas. Gracias porque sigues con nosotros, Señor Jesús. Te rogamos, Señor, que toques la vida de cada uno de nuestros hermanos en este día, Señor Jesús. Te ruego, Padre eterno, que vayas a sus hogares, a sus casas, en su trabajo, en donde quiera que ellos estén, Señor Dios eterno. Ve y toca su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Toca sus cuerpos, toca su alma, su espíritu, Señor, que puedan estremecerse al sentir tu presencia, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor Dios, a presentarnos delante de ti como un sacrificio limpio, santo, agradable, Señor Jesús. Ayúdanos a presentarnos justos delante de tu presencia, Señor, a santificarnos con tu sangre, con tu nombre, con tu hermosura, con tu perfección, Señor. Ayúdanos a glorificarte, a exaltarte, Señor Jesús, a reconocerte nuestro dueño y nuestro hacedor. Damos gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, toma nuestras lenguas e intercede por nosotros. Intercede por nuestros hermanos, Señor Dios. Intercede por todas las personas que necesitan de ti, Espíritu Santo. Ven, haznos ver lo finitos que somos, Señor. Nuestra pequeñez. Ayúdanos, Señor Jesús. Abre nuestros ojos espirituales, que podamos ver las maravillas, los tesoros que tienes puestos sobre nosotros, Señor Jesús. Que podamos ver al ejército de ángeles peleando por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que podamos verte como el león de la tribu de Judá, Señor, rugiendo, Señor Dios, levantando ese rugido sobre nuestras vidas, Señor, levantando tu justicia y tu victoria sobre nosotros, Padre. Muchas gracias, Jesús. Acompáñanos en esta hora a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a alimentarnos de esa palabra que tienes para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos a encontrar la luz de tu palabra sobre todas las situaciones, Señor Jesús, en medio de las tinieblas en donde estamos atravesando, Señor. Ayúdanos a ver la luz de tu palabra, Señor Jesús, y tu gobierno en nuestras vidas. Enséñanos, Señor Jesús, a reconocerte nuestro dueño, nuestro hacedor, nuestro maestro, nuestro soberano, Señor, nuestro rey. Ayúdanos a reconocerte como nuestro esposo, Señor, como nuestra cabeza. Y en esta hora, de manera especial, Señor Jesús, reconociendo tu soberanía y tu poder tan grande, Señor, tú, el Todopoderoso, Señor Jesús, te rogamos, te imploramos que muevas tu mano, Señor Jesús, sobre la vida de nuestro pastor, Padre eterno. Te rogamos, Señor Jesús, que vayas, que toques su vida, que toques su cuerpo, Señor, toca sus pulmones, Padre eterno. Ayúdalo, Señor, su alma y su espíritu sigan clamando a ti, a tu nombre, Señor. Así como nosotros clamamos a ti, Señor Jesús, tomamos una porción de nuestra energía, Señor Jesús, la ponemos delante de tus pies, Padre. Llévala al cuerpo de nuestro pastor, Señor Jesús. Lleva, Señor Jesús, esa fuerza que él necesita, Padre eterno. Toma de nosotros, Señor Dios, si es tu voluntad, Padre. Trae sanidad sobre su cuerpo, sobre su alma, sobre su espíritu, Señor Jesús. No solamente, Señor, hagas un milagro en su cuerpo, sino también, Señor Jesús, completa la obra en su alma, en su espíritu, Padre eterno. Lo ponemos en tus manos, te reconocemos su dueño, su hacedor, Señor Jesús, su esposo, Padre eterno.
Acompaña a nuestro pastor, Señor Jesús. Guarda la vida de su hermana Patti, Señor Jesús. La vida del esposo de su hermana Patti, Señor Jesús. Guarda la vida de sus sobrinos, de los sobrinos del pastor, así como guarda la vida de Arturo, su hijo, Señor Jesús. Te damos gracias por la vida de nuestra pastora, Señor Dios. Te damos gracias por la vida de Ani. Nos ponemos en tus manos, Señor, a la familia Miranda, Señor Jesús. Guárdalos, protégelos, Señor Jesús. Tú eres nuestro dueño y nuestro hacedor. Te reconocemos, el Todopoderoso Padre. Gracias por todas las cosas que nos permites, Señor. Acompáñanos en este servicio, Señor. Un servicio pequeño, Señor Jesús. Señor Espíritu Santo, completa la obra, Señor. Somos imperfectos, aún con todo lo bueno, lo bonito, Señor Dios, que pudiésemos ofrecer. Sabemos que somos finitos, Señor. Que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero a través de la sangre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, nos acercamos a ti y te reconocemos nuestro Redentor, nuestro Juez justo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su misericordia. Hermanos, nuevamente sean bienvenidos a este servicio. Les rogamos que nos acompañen a entonar unos cantos y al mismo tiempo a recibir juntos de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo miro a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre soy, y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se hagan a la mar, aunque la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. Este gozo que da fuerza a mi vida no es porque el mundo me lo da. Este gozo que da fuerza a mi vida es porque Jesús conmigo está. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor.
no me guío por vista. Alegre estoy, y aunque arrecie la tormenta, y aunque las estrellas no se ven, en mi alma la ve se acrecienta, porque mi amigo fiel lo guía él. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Hermanos, continuamos con un estudio muy hermoso de la palabra de Dios que se llama Descubriendo el bien de Dios en todas las cosas. Y yo te pido por favor que pidamos a nuestro Señor por este estudio para que venga a darnos vida y luz en medio de todas estas circunstancias. Amado Jesús, te damos gracias por esta inmensa misericordia tuya que tienes para todos nosotros, de poder darnos de tu corazón tu palabra, de poder hablar a nosotros, de poder bendecirnos, Señor, con este hermoso estudio que tienes en este día, Señor. Ven, hermoso Espíritu Santo, te suplico, por favor, que vengas y que abras el corazón de todos nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento para que caiga a nuestro corazón, que sea una tierra fértil y que te dé a ti mucho fruto. Precioso Espíritu Santo, unge tu palabra, Señor, para que llegue a cada uno de nosotros, de nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor, y pueda darnos la fortaleza que necesitamos en medio de todo esto, Señor. Gracias te damos a ti, te damos la gloria y la honra, amado Jesús, en tu nombre santo. Amén y amén. Hermanos, y pues en este día vamos a estudiar, les decía yo, descubriendo el bien de Dios en todas las cosas. Dice su palabra en Efesios 5:20, dando gracias siempre en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias siempre. Hermanos, es muy fácil darle a Dios las gracias cuando estamos pasando por momentos agradables, por los momentos en donde estamos en el placer, por donde tenemos la bendición, donde todo nos va bien, donde hay salud, donde hay prosperidad. Allí en esos momentos es fácil darle gracias. Pero Dios aquí nos dice que le demos gracias en todo tiempo. Y todo tiempo incluye tanto el lado del placer, pero también el lado de las pruebas y las aflicciones. Cuando estamos en estas noches espirituales en donde hay tanta aflicción y tanto sufrimiento, Dios nos invita, nos dice, da gracias a Dios en todo tiempo, dame gracias por lo que estás pasando. Y de nosotros, de nuestra naturaleza carnal, está el negarnos a dar gracias cuando estamos sufriendo tanto, pero Dios dice, da gracias siempre, en todo momento. Hermanos, en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, es que Él desea que de nuestro corazón salga esa gratitud y ese amor hacia Cristo. Nosotros, hermanos, realmente creemos que Dios es bueno. Tú puedes ver la bondad de Dios en todas las cosas. Tú puedes decir, sí, Dios es bueno. Creer en la bondad de Dios, hermanos, además de tener el entendimiento del propósito por el cual Dios nos está llevando al dolor y a la aflicción, estos dos elementos hacen que nosotros le podamos dar cumplimiento a la palabra de Dios que dice, dad gracias en todo tiempo, siempre, de cualquier manera dar las gracias.
Pero realmente, hermanos, yo te pregunto a ti, ¿crees tú que Dios es bueno? Dios es bueno, hermano. Dios en su naturaleza es bondad y Él siempre tendrá cosas buenas para nosotros. Es necesario que el hombre, que nosotros tengamos de las aflicciones y de los sufrimientos. ¿Para qué? Para que podamos demostrar qué tanto de Dios hay en nosotros. Para que podamos demostrar el grado de crecimiento que tenemos en Cristo. ¿Qué tanto de Cristo hay en nosotros? ¿Qué tanto de su naturaleza? ¿Qué tanto de su carácter hay en ti en medio de ese dolor que estás pasando? ¿Cómo es que tú te comportas cuando estás en el sufrimiento, cuando pasamos por diversas pruebas, hermanos? ¿Cuál es nuestra reacción ante todas estas circunstancias? Las aflicciones y los sufrimientos, hermanos, son para Dios como un yunque para que sea forjada la imagen de Cristo en nosotros. El yunque es un metal muy pesado, un bloque de hierro muy pesado sobre el cual se ponen los metales al rojo vivo para que sean colocados por el herrero y sean golpe tras golpe tras golpe forjada una imagen, sea moldeada una imagen. Y el herrero no lo hace rápido, hermanos. El herrero tarda mucho tiempo en darle una forma diferente a ese simple metal que fue metido al rojo vivo. Ese metal que era simplemente liso, ahora tendrá una nueva forma. Y es así como Dios utiliza las aflicciones para nosotros, los utiliza en nuestras vidas para que podamos ser forjados a la bella imagen de su Hijo Jesucristo. Él desea que nosotros tengamos su carácter y su naturaleza y que crezcamos a su estatura, a la estatura del varón perfecto, para que sea mostrado en Cristo en nosotros, para que dejemos de ser nosotros, para que muramos a nosotros cada día y entonces ahora viva Cristo en nosotros y pueda ser mostrado el Hijo de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos sometidos en estas pruebas es cuando tenemos ese crecimiento, es cuando Dios nos da golpe tras golpe tras golpe, como a ese metal, como lo hace el herrero sobre el yunque, para que entonces nosotros podamos tener esa imagen perfecta de Cristo en nosotros. Es entonces, hermanos, que podemos compararlo también como con un músico cuando él estira las cuerdas de su instrumento en una forma lastimosa para que cuando él toque su instrumento, por ejemplo en el violín, sea que tenga bellas melodías que emite este instrumento cuando lo toque. De esta misma manera nuestro Padre Eterno nos estira de tal manera que cuando nosotros seamos estirados, podamos, y Él nos toque en nuestras vidas, entonces nosotros podamos levantar bellas melodías de gratitud y de amor y de adoración a su santo nombre. Es por eso, hermanos, que pasamos por estas pruebas y por esta aflicción. No es fácil darle gracias, pero es necesario, hermanos, es necesario para nuestras vidas pasar por estas situaciones. Dios nos ha dejado una herramienta muy, muy preciosa y nos ha dado su bendita palabra. La bendita palabra por medio de la cual nosotros conocemos quién es Él, nosotros sabemos quién es Él. Y esta palabra que es viva, que es eficaz en nuestras vidas, es tan preciosa que en el momento en que tú la lees, en el momento en que tú la abres y te empiezas a alimentar de ella, es que empieza a crear en ti un cambio de vida, un cambio, una transformación tanto en tus sentimientos como una obra en tus emociones maravillosa. Crea en ti una confianza en Cristo Jesús, crea en ti una fe maravillosa. Porque dice en su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Y nos preguntamos, yo te puedo preguntar, ¿de qué nos estamos llenando en este tiempo tan difícil, en este tiempo de hacinamiento? ¿De qué te estás llenando? ¿Qué es lo que alimenta tu alma y tu espíritu? Así como nuestro cuerpo se puede morir cuando no recibe alimento, ni agua, ni alimento sólido, es entonces que nuestro espíritu también muere. Nuestra alma se seca y puede morir. ¿Cómo podemos vivir si no estamos alimentados de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar en la vida y sobre todo en estas circunstancias sin ser alimentados por su bendita palabra? Necesitamos ser alimentados por la palabra de Dios. Necesitamos que esa palabra viva y eficaz venga a nuestro interior y nos fortalezca en lo más profundo de nuestro espíritu y nuestra alma, para que cree esa confianza en nosotros y dejar de llenarnos de tanta basura del mundo, hermanos. Dejar de llenarnos con cosas tontas, con tantas noticias desalentadoras. Dejar de llenarnos con basura, de tantos videos que no tienen nada bueno, hermanos. Busquemos la bendita palabra de Dios, busquemos su rostro, voltemos nuestro rostro hacia Él, para que entonces hallemos allí la vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hallemos el bien de Dios en todo esto que estamos pasando. Debemos levantar nuestra mirada y buscarlo a Él, porque dice su palabra que de Él, de Dios, viene nuestro socorro, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Creador, el que nos moldeó con sus manos, el que nos hizo, nos dice cómo vivir, nos llena, nos da todos los recursos que necesitamos para poder sobrevivir en medio de este tiempo, hermanos. Y esto es solo a través de su bendita palabra. Esta palabra que nos da libertad, la palabra de Dios que alumbra nuestras tinieblas, nuestro corazón que está sumido en tristeza, en angustia, en duda, en desconfianza en Dios, creyendo que Él me ha dejado solo, creyendo que estás solo, creyendo que no vas a poder salir de esta situación, creyendo que has sido abandonado cuando es una mentira, cuando Dios está contigo, cuando Dios te ama de tal manera que por eso es que nos está entregando a vivir en estas situaciones. Nos deja que seamos forjados para que seamos moldeados a la imagen de su precioso Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, Él tiene un plan maestro para tu vida y para la vida de todo ser humano. En medio de esta situación debemos de buscar a Él, a su presencia, estar orando más que nunca y buscándolo en su palabra para conocerlo a Él y tener una dulce confianza en Cristo. Eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida. Y debemos conocer, hermanos, que dentro de su plan maestro están ambos lados de la balanza, tanto el lado del placer, pero también está el lado del dolor. El lado del placer en donde se viven las experiencias hermosas, ¿verdad? Y debemos de aprender a descubrir que atrás de esas situaciones, atrás de todo tanto de ese placer como de ese dolor, hay un bien escondido, hay algo bueno, hay un tesoro que podremos encontrar si nosotros nos sometemos a la soberanía de Dios en una forma humilde y mansa. Si nosotros nos rendimos a su plan maestro y caminamos con confianza en Dios, sea hacia donde Él nos lleve, ya sea el dolor o el placer, ir contentos y buscar solamente su bien. Si nos pone en un lado de la balanza o en el otro, no importará, porque estaremos confiados en que Él está con nosotros y que es su voluntad y que es su plan maestro. Hallaremos el bien atrás, hallaremos el tesoro escondido. Y cuando sabemos y descubrimos que atrás de esa situación hay un bien, entonces solamente querremos su bien, porque Cristo solamente puede tener cosas buenas, porque Cristo es bondad y porque en Él no se hallará nunca nada malo. Entonces debemos de tener la confianza de que Cristo nos dará un bien al buscarlo siempre. Sin embargo, cuando Dios nos cambia del lado de la balanza y nos lleva al lado del dolor, entonces nos rehusamos, nos enojamos,
Y queremos estar todo el tiempo en el lado del placer, o creemos que Dios nos ha abandonado cuando nos ha llevado al lado del dolor, e incluso nos atrevemos a condenar nosotros a otras personas y decir, bueno, quién sabe qué hizo, qué está sufriendo, quién sabe qué está haciendo por lo que está pasando por tales cosas, ¿verdad? Es que te has portado muy mal, por eso estás así. ¿Quién sabe por qué? Y nos atrevemos en una forma tan lastimosa y cruel a condenar, hermanos, y a condenarnos a nosotros mismos, cuando simplemente Dios ha cambiado del lado del placer al lado del dolor a sus hijos. Y también junto con cambiar el lado del placer al lado del dolor, ha cambiado su bien. Puede ser que nos estemos aferrando al bien, queremos permanecer en ese lugar siempre, porque pues es muy agradable, es muy grato vivir en ese lado tan bendecido, de tanta exaltación, pero no nos damos cuenta que Dios ha cambiado su bien al lado del dolor. El bien ya no lo vamos a encontrar en el lado del placer, ahora nos tenemos que trasladar al dolor para hallar su bien. El soberano lo ha cambiado. ¿Estaremos nosotros en contra de la voluntad de Dios y diremos no? Claro que no, hermanos. Puedes querrás vivir al lado del placer, pero sin el bien de Dios. Y yo creo que nadie va a querer vivir así si no encontramos el bien, la bendición de Dios. Yo creo que no es nada sabio aferrarnos a una situación de ese tipo, hermanos. Y pues mira, nuestro Señor Jesús nos ha enseñado en todas las cosas. Nos ha enseñado cómo debemos de vivir en el lado del dolor, en el lado del placer, pero también en el lado del dolor. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios precioso, nos enseña cómo debemos comportarnos en el lado del placer. Y esto lo vamos a encontrar en Proverbios 8, 22 al 25. Vamos a leer Proverbios 8, 22. Dice así: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. El Padre Celestial engendró a Cristo, la palabra, la sabiduría, y lo engendró y lo hizo experimentar el lado del placer. El Señor de sí mismo sacó su sabiduría, sacó su palabra, engendró al Hijo de Dios cuando no existía absolutamente nada, cuando nada había sido creado. Y el Hijo de Dios, Cristo, creó por medio de la palabra de su poder todas las cosas, hizo la creación. Y dice que cuando Él estaba creando todas estas cosas, en el versículo 30, que es muy hermoso, hermanos, dice: con Él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz, esto es placer, delante de Él en todo tiempo. Cristo estaba ordenando todas las cosas, dice, y fue la delicia de su Padre. Cuando Él estaba creando el mundo, cuando estaba creando la humanidad y le estaba poniendo, cuando estaba creando todas las galaxias, todo lo que nuestros ojos pueden contemplar y aún lo que no pueden contemplar, Él le estaba dando placer a su Padre. Y esto a nosotros nos enseña que en el lado de la balanza del placer, nosotros debemos darle el placer a nuestro Padre. Ahí nosotros nunca debemos olvidar que todo lo que tenemos es gracias a Él, que fuimos creados por Él, que somos su creación, que la gloria le pertenece solo a Él, porque nosotros le pertenecemos a Él. Darle deleite tras deleite. El Señor, el Cristo, le hacía sentir felicidad a su Padre. Nosotros debemos, en el lado del placer, nunca lo olvidemos. Debemos hacerle sentir felicidad a nuestro Padre, debemos deleitarlo a Él. De eso se trata esta vida, hermano. Cuando comprendamos que la vida gira en torno a Cristo, que todo lo debemos a Él y que todo debe ser en torno a Él, de verdad vamos a tener mucha alegría y gozo en nuestro corazón.
Cristo, nuestro Señor, era experto en producirle placer y deleite a su Padre. Él era hermoso y es hermoso. Y también cuando le daba el deleite a su papá, entonces él dice que estaba siempre con placer delante de él. Qué forma tan maravillosa de mostrarnos nuestro precioso Padre, cómo es que su Hijo vivía en el lado del placer. No se le fueron, no es como nosotros los seres humanos que tantito tenemos algo y ya nos sentimos grandes, que se elevan nuestros pies del suelo creyendo que todo lo merecemos, creyendo que es por nosotros que suceden todas las cosas. No es cierto, hermanos, todo lo debemos a Él y es para Él. También nuestro Señor vivió en el lado del dolor. El siervo sufriente, el experimentado en quebranto es Cristo nuestro Señor. Solamente Él pudo haber pasado todas las aflicciones que pasó. Nadie en la historia de la humanidad ha vivido tales sufrimientos como nuestro Señor Jesucristo. Por muy grande que sea la prueba y por muy grande que sea el dolor, nuestro Señor ha sido el único que ha padecido todo lo que nosotros conocemos a través de lo que nos ha dado testimonio la palabra de Dios. En el lado del dolor, el Señor Jesús también le provocaba placer a su Padre. De tal manera alegraba y deleitaba su corazón, lo tocaba, le daba alegría, le daba felicidad. ¿Por qué? Porque vino en tal humildad y en tal obediencia a esta tierra cuando se hizo hombre. Caminó de tal manera tan impresionante que su Padre en 4 ocasiones le dio su beneplácito. En 4 ocasiones le dio la aprobación a su Hijo. Era un Hijo precioso, Jesús. Y ese es ejemplo el que nosotros debemos de seguir. Nuestro máximo ejemplo a seguir. Entonces le dio cuatro beneplácitos. Unos fueron hablados, otros fueron en forma escrita. Unas veces lo pronunciaba de su boca el Padre Eterno y otras veces en forma escrita. ¿Cuándo fue que le da los beneplácitos? 4. Una estatura de verdad en los beneplácitos del Padre hacia su Hijo Jesús. Y este fue el primer beneplácito fue en la aprobación acerca de cuando estaba el Señor. Recordemos la primera ocasión cuando Él desciende a la tierra, se hace hombre y Él es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. El Señor Jesús, que es el libre de pecado, el Hijo libre de pecado, que nunca cometió nunca transgredió la ley, nunca hubo maldad en él, nunca se halló nada, se rebajó tanto que fue bautizado por Juan el Bautista. Y entonces, hermanos, cuando sube, dice la palabra de Dios que cuando emerge de las aguas, una voz del cielo, desciende el Espíritu Santo como paloma y se oye una voz del cielo y el Señor le escucha en una forma preciosa. ¿Qué le dijo? Vamos a verlo en Mateo 3:17, que le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Él lo aprueba como su Hijo. Y le dice: en Él tengo contentamiento. Esta fue el primer beneplácito del Padre. El segundo fue cuando el Señor Jesús estaba, recordemos, frente a los fariseos. Estaba haciendo milagros, estaba haciendo prodigios, pero como los hacía en el día de reposo, entonces los fariseos se enojaban y procuraban matarle. Ellos querían destruir la vida de nuestro Señor Jesús por todas las obras tan maravillosas que Él hacía. Nosotros vamos a encontrar esta historia, este evento en Mateo 12:15 al 21. Y dice así, hermanos, dice: mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí y le siguieron muchas gentes y sanaba a todos. Y Él les encargaba eficazmente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo: aquí está el beneplácito del Padre, escrito, hermanos: he aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él
y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Estamos aquí frente al máximo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo se comportaba Él delante de los fariseos, de cómo se comportaba frente a los enemigos. Él lo que hacía era que se guardaba, se callaba y se apartaba, y en la intimidad buscaba a su Padre. Él, con su tremendo poder, con su inmenso poder, los pudo haber deshecho en el momento, pero no lo hizo, hermanos. Él era tan humilde y tan manso que él dependía de su Padre, y todo era en lo íntimo y lo secreto con su Padre, como él arreglaba las cosas. Eso es lo que Él nos enseña. El Padre, entonces, a través del profeta Isaías, escribió estas palabras y dice: a causa de la humildad de su Hijo, es que entonces dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Ahí está el beneplácito del Padre. Jesús es el siervo por excelencia, es el siervo ideal, es perfecto, es quieto, es pacífico en presencia de sus enemigos. Así permanecía el Señor, a lo cual a nosotros nos enseña cómo debemos de ser, cómo debemos de tener una actitud de mansedumbre, de humildad y dependencia del Padre cuando estemos frente a los enemigos, cuando nos ofendan, cuando nos irriten, cuando nos hagan injusticias. Nosotros debemos de ser todo el tener la dependencia y tomar el ejemplo de Cristo de mansedumbre y de humildad. Dice que era afable, que era amable, apacible en su forma de ser cuando estaba en medio de la humillación. Y cuando nosotros nos toca estar a veces en el lado de la humillación, hermanos, somos enojones, somos groseros, nos rebelamos, decimos: ¿por qué a mí me tienes que poner en este lugar? ¿Por qué si yo merezco más? ¿Por qué yo debería de estar ya no en este lugar sino en otro? Y todo lo sentimos como injusto hacia nuestra persona. Y el Señor, nuestro Maestro, nuestro Rey Jesús, era apacible, era amable. Él no era grosero, nunca fue grosero. Jamás lastimó a nadie, jamás de su boca lastimó a nadie. Él nunca se atrevió a hacer eso, él era santo. En todas las cosas el Hijo de Dios se sometió al propósito de la voluntad de su Padre. El tercer beneplácito lo encontramos en el monte de la transfiguración. Recordemos aquí, y vamos a esta historia que está en Mateo 17:5. En Mateo 17:5, aquí vamos al versículo número 1, y dice: y después de 6 días, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él, y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que les cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Dice la palabra de Dios. Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte alto y les mostró un poquito de la gloria de su Padre, un poquito de la gloria no engendrada del Padre, que después sería suya, que muy pronto sería suya cuando hubiera sido completada su perfecta obediencia y su perfecta humildad cuando fuera a la cruz. Entonces los discípulos estaban tan asombrados, tan maravillados con esa gloria que Jesús les había permitido ver en ese momento, que les querían construir tabernáculos a quienes estaban junto a él, que eran Moisés y Elías. Pero entonces el Padre dice: momento. Dice que una nube de luz los cubrió. ¿A quién? A Moisés y Elías.
y solamente dejó ver a su hijo. A su hijo lo alumbró y dijo, a él oí, este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oye, a él escucha. No escuches nada más que solamente su voz y su palabra. No escuches más noticias desalentadoras, no escuches más cosas vanas del mundo, no escuches más nada. Escucha solamente su palabra. ¿Cómo? Y el oír viene por la palabra de Dios, solamente por su bendita palabra. A él escúchalo. Y cuarto momento en donde le da el Padre el beneplácito a su Hijo es cuando entra en Jerusalén en una forma humilde, montado en un pollino de asno, montado el Rey Jesús, el gran Jesús, se hizo tan humilde que entró así, en esa manera tan hermosa. Nuestro Señor, que se hizo siempre tan pequeño, Él no tenía problema en ser humilde. Esto fue antes de la fiesta de la última Pascua y antes de la crucifixión. Fue que encontramos en Juan 12, 27 al 28. Dice, y ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, y lo he glorificado y lo haré otra vez. 4 veces en donde se expresa el beneplácito del Padre, 4 veces en donde en ambos lados de la balanza, en el dolor, se expresa el beneplácito del Padre, pero también como en el lado del placer, el Padre siempre tenía ese beneplácito por su Hijo, en el lado también del lado del placer, en el lado de la exaltación. Es como nosotros debemos aprender de nuestro Señor Jesús. Y también vamos a ver cómo es que nuestro Señor Jesús es nuestro máximo ejemplo, el ejemplo perfecto de sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado a todas las pruebas, a todas las cosas, pero en todas tuvo la victoria. En todas nos enseña cómo es que Él siempre tiene la victoria. La palabra de Dios nos muestra en todo momento que Él es victorioso, que Él es el poderoso, que en Él no hay nada imposible. Y Él nos muestra a través de ese máximo sufrimiento que Él es victorioso. Hermanos, nosotros hemos sido puestos en este mundo que es de dolor. Desde que nacemos tenemos dolor. El mundo es un mundo de sufrimiento. Cuando nacemos hasta que morimos, hasta que dejemos de vivir y vayamos a la tumba, hallaremos que hay dolor, hermanos, hay sufrimiento. Sufrimos, el ser humano sufre por muchas cosas. Sufre porque ha perdido algo que ama, sufre porque ha perdido a un ser querido, sufre el luto, ¿verdad?, de la pérdida, sufre por la falta de provisión, se angustia porque ¿qué va a hacer cuando no tiene para pagar o para hacer? Se angustia por estar en trabajos que no le agradan, se angustia porque está compartiendo con personas que no le agradan tampoco. En fin, hay tantos ejemplos por los cuales el ser humano sufre. Sufrimos por todo, hermanos. Pero es importante recordar que las lágrimas el Señor las utiliza en nosotros para lavarnos, para limpiar nuestro interior, para que dejemos de poner la vista en este mundo vano y levantemos nuestra mirada a Dios y lo busquemos en medio de todo esto. Algo que ha pasado en medio de esta pandemia, hermanos, es que muchos están buscando de Dios, están buscando una solución. Qué tremendo que a través del sufrimiento nosotros tengamos que buscar a Dios, solo a través del sufrimiento. Busquémoslo a Él en todo tiempo, hermano, tanto en el placer como en el dolor. Que tengamos esa capacidad de dejar de buscar en el mundo lo que no vamos a encontrar nunca. Jamás hallaremos soluciones en las personas, ni en cosas, ni en nada. La única salvación es Jesucristo nuestro Señor. A Él debemos recurrir, a Él debemos de oír. El amor de nuestra vida.
expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor. Él me restauró. Yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. ¿Cómo expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor? Él me restauró. Yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor? Él me restauró. Yo no era nada cuando Él me tomó, y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vamos a celebrar su nombre. Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder, por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré, cantaré de sus hazañas, de su gran poder, anunciaré su nombre con gloria, y en su nombre una fiesta yo haré. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré un pandero a Jehová. Para alabarte no puedo, para alabarte no puedo, para alabarte Cristo. No puedo, para alabarte no puedo, para alabarte no puedo, para alabarte Cristo. Cristo es el Rey de Reyes, Cristo es Señor de Señores, Cristo, 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 Cristo es el Rey de Reyes, Cristo.
Cristo, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Es el Rey de Reyes, Cristo, el Señor de Señores, Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es el Rey de Reyes, Cristo, el Señor de Señores, Cristo, 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 aleluya, Cristo, Él es el Rey, Cristo, aleluya, Cristo, Él es el Rey. Cristo, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Alaba a Jehová, alaba en su santuario, alaba en la extensión su fortaleza. Alaba a Jehová, alaba en su santuario, alaba en la extensión su fortaleza. Alaba a Jehová, alaba en su santuario, alaba la extensión de su fortaleza. Y lo que respira, y lo que respira, y lo que respira, alaba a Jehová. Y lo que respira, y lo que respira, y lo que respira, alaba a Jehová. Alaba a Jehová, alábale en su santuario, alábale en la extensión de su fortaleza. Alaba a Jehová, alábale en su santuario, alábale en la extensión de su fortaleza. Y lo que respira, y lo que respira, y lo que respira, alaba a Jehová. Y lo que respira, y lo que respira, y lo que respira, alaba a Jehová. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Y pues en el día de hoy vamos a darle toda la gloria a nuestro amado Jesús, toda la honra. ¿Y qué te parece? Te invito que vayamos a la palabra de Dios. Vamos al Salmo 103. Y la palabra de Dios dice así: Salmo de David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová en los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdase que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino dominó sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendito eres, Jesús, bendito, precioso eres, grande en misericordia, piadoso, Dios fuerte, Padre eterno, eres precioso, Jesús. ¿Quién hay como tú, Señor? ¿Quién tan grande como tú? ¿Quién tan precioso, grande y misericordioso? Te damos tantas gracias, Señor. Te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nos permites, Señor, en este día congregarnos todos, Señor, a través de este medio como iglesia y permanecer todos juntos rodeando tu trono, Señor, tu trono de amor y tu trono de misericordia. Señor, en este día te pedimos perdón, Jesús. Perdónanos por todas nuestras iniquidades, Señor, por todos nuestros pecados, por todo aquello, Señor, que hemos hecho voluntaria o involuntariamente. Jesús, te suplicamos tu presencia, Señor, y vengas con tu grande amor a derramar, Señor, sobre nosotros tu sangre, sobre cada uno de tus hijos, Señor, sobre cada pecado, sobre cada rebelión. Eres fiel, eres precioso, Señor, y alejas todas nuestras rebeliones a través, Señor, de tu sacrificio perfecto y santo, a través de esa sangre preciosa que fue derramada. Señor, a cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, a ser y a tener más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser lavados, a ser limpios, Señor, a ser un poquito más, Señor, a crecer un poquito más, a llegar a tu presencia, Señor, totalmente limpio, Señor, por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre eterno. Derrama tu presencia, derrama tu Espíritu Santo en este día, Señor. Llena nuestros corazones, inúndanos, Señor, con tu presencia. Lávanos, Señor, con las aguas de tu palabra. Lávanos, precioso Cristo. Lávanos, háblanos el día de hoy. Lávanos, precioso Jesús. Nos acercamos a ti, Señor, en tu nombre precioso, en tu nombre santo, Jesús, para pedirte, Señor, porque en este día sea glorificado tu nombre sobre todas las cosas, Señor, que sobre cada circunstancia que estemos viviendo, Cristo, tú seas exaltado sobre todo, Jesús, porque entendemos que se trata, Señor,
de tu presencia, de tu palabra, Señor, de ti, de tu precioso nombre, Señor, que todo el mundo pueda conocer que tú eres sobre todas las cosas, Señor. Ponemos, Señor, en tus manos, todos juntos como iglesia, la vida de nuestros pastores, Señor, de nuestro pastor Armando y nuestra pastora Marta, Señor. Ayuda a nuestro pastor precioso Jesús. Dale fortaleza, Señor, allí donde Él se encuentra, Señor. Hazte presente, Señor, con tu poder y con tu gloria, Señor, para levantarlo, Señor, para que tú seas engrandecido, para que se muestre tu inmenso poder sobre todo, sobre toda enfermedad, Señor, sobre toda debilidad, Señor. Reconocemos nuestra fragilidad, que no somos nada y que no somos nadie, que todo lo que tenemos lo debemos a ti, Cristo. Todo tu amor, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor, todos juntos, con un corazón agradecido por la vida de nuestro pastor Armando, Señor, nos presentamos delante de tu trono para ponerlo, Señor, en tus manos, Señor. Glorifícate en su vida, Señor, glorifícate. Levántalo, Señor, fortalécelo así como también a nuestra pastora, dale fuerza, Señor. Levántala, Padre eterno. Llénala de ti, Señor, Espíritu Santo Consolador. Fortalece a la familia Miranda, Señor. Fortalécelos delante de ti, Señor. Todos juntos te suplicamos y levantamos nuestra voz a favor de ellos. Tú eres tan precioso que te inclinas, Señor, a escucharnos. Lo ponemos delante de ti. Te agradecemos infinitamente todo lo que hemos recibido a través de sus labios, Señor, de nuestros pastores. Gracias por sus vidas. Juntos, Señor, en este día te damos tantas gracias porque ellos han dedicado, Señor, tanto tiempo por nosotros, Señor. Ellos han orado por nosotros. Gracias, Señor. Ahora nosotros, Señor, nos unimos juntos, Señor. Estamos hoy en oración unánimes con un solo espíritu para suplicarte por la vida de ellos, para suplicarte por la vida de cada siervo, Señor, cada siervo tuyo, que se levanta para proclamar y engrandecer tus grandezas, tu nombre, tu palabra bendita. Señor, bendice a cada siervo, bendice a tus hijos, Señor, bendice a todos aquellos que se encuentran hoy, Señor, enfermos. Señor, glorifícate, precioso Jesús, y está en tu voluntad, Señor, con ellos. Levantarlos, Señor, tú eres soberano, tú eres grande. Tú sabes, Señor, el destino de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, solamente gracias en todo momento. Gracias por cada uno de ellos. Te pedimos también por nuestra madre y líder, la doctora Graciela Esparza, Señor. También por ella te suplicamos, Señor, te suplicamos le des más fuerza, le des más tu presencia, Señor. Te agradecemos por la vida suya, Señor, bendícela, Padre eterno. Te agradecemos por su vida y todos, Señor, nos ponemos en tus manos, todas las iglesias, todos los siervos, Señor, de todo el mundo. Señor, nos ponemos en tus manos, precioso Jesús, y te damos gracias y enaltecemos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, 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 Cristo. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Vamos ahora, hermanos, al versículo que encontramos en Hechos 2:22 al 24. Vamos al libro de los Hechos. Hechos 2:22-24 dice así. Este es un versículo muy tremendo, hermanos, en donde vamos a hallar una consolación muy, muy grande por lo que dice. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Estos versículos, hermanos, tienen una importancia muy grande para nosotros, para nuestra vida. Son de tremenda consolación, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar que aquí en estos versículos del 22 al 24 se va a formar una estatura de verdad en cuanto a los sufrimientos de Cristo. Y vamos a ver en el primer punto, en la parte baja, en la parte del oriente, cómo es que Jesús fue aprobado por Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue aprobado por Dios, fue desechado de los hombres, fue rechazado, fue herido, fue condenado, pero por nuestro Padre fue aprobado. ¿Por qué fue aprobado? Porque en medio de estos sufrimientos a los cuales el Padre lo somete, a los cuales Él tuvo que padecer y sufrir, es que el Hijo de Dios, el Padre lo aprobó como un hijo bueno, como un hijo perfecto, como un hijo obediente y satisfactorio, para que entonces, pudiera pasar a la siguiente parte, que es que Jesús fue entregado al sufrimiento. Hermanos, si la palabra de Dios, si la Biblia hubiera sido escrita por un hombre, si hubiera sido escrita por una mentalidad carnal, hubiera sido escrita una bella historia de amor como las que conocemos, aquellas que son como la Cenicienta o aquellas historias que ya sabemos. Hubiera dicho así: Jesús, siendo aprobado por Dios, fue protegido de todo dolor, de todo sufrimiento, de toda angustia, de toda muerte, y vivió feliz con su Padre celestial eternamente, para siempre. Pero no fue así, hermanos. La palabra de Dios fue escrita por nuestro Padre eterno, por el Dios de los cielos. Fue escrita, fue inspirada por el Espíritu de Dios a los hombres. Y la palabra de Dios lo único que nos muestra es a su Hijo Jesucristo desde inicio a fin, a Cristo. Nos enseña y nos escribe acerca de la eficiencia y la efectividad de los sufrimientos de su Hijo amado, libre de completo egoísmo. Fue escrita por Dios, hermanos. Entonces, la palabra dice que Jesús fue aprobado, dice la Biblia, por Dios. ¿Y qué significa la palabra aprobado? La palabra aprobado significa presumir, exhibir, demostrar, enredar, aprender, mostrar. Ve lo que significa presumir y mostrar. Tomemos esos dos, presumir y mostrar. Quiere decir que el Señor Jesucristo es presumido en los cielos delante de todos los ángeles por el Padre Celestial, mostrándolo y diciéndolo: este es mi Hijo amado, Él es la sabiduría, Él es el entendimiento, Él es todo. Jesucristo, su Hijo, el Hijo perfecto. Pero también, hermanos, fue aprobado en la tierra, debe ser aprobado en la tierra, debe ser mostrado en la tierra. Debe ser presumido, debe ser mostrado, debe de exhibirse a nuestro Señor, debemos nosotros con nuestra vida mostrar a nuestro precioso Salvador por la obra tan maravillosa que hizo en la cruz del Calvario. Por eso es mostrado en la tierra, por esas obras maravillosas, por esa palabra de poder que salía de su boca. Cuando el Señor hablaba, cuando el Maestro hablaba, el Rabí, dice la palabra de Dios que cuando los demás lo escuchaban decían: este habla como que tiene autoridad. Claro que tenía autoridad, claro, pues es el Hijo de Dios. Eran sus palabras benditas que salían de su boca, y decía el Señor con tanta humildad: pero no son mis palabras, no es mi doctrina, sino son las palabras de mi Padre. No eran las obras, las palabras, las obras de Jesús, sino dice que Él hacía todo lo que veía hacer a su Padre. Y nuestro amado Jesús vino a la tierra para entregarse por amor, para ser nuestro Salvador. ¿De qué? Del pecado,
de la muerte y del infierno, para librarnos eternamente de esta sentencia de muerte por cuanto hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El único Salvador es Cristo. El único que nos puede salvar de toda esta tribulación es Jesucristo. No hay otra solución. No pensemos que encontremos nada más que fuera de nuestro Señor Jesucristo. Es la única salvación, Él y su bendita palabra. Entonces, pasamos, hermanos, al segundo punto de la estatura, que dice Jesús, al lado sur, dice Jesús entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Jesús fue entregado por su Padre. Era el Hijo amado de Él, sí, pero fue aprobado para que lo entregara al sufrimiento. No había nadie capacitado para podernos liberar. Y sin embargo, el justo Hijo de Dios fue entregado para el sufrimiento, para el dolor, para las injurias, para las aflicciones, para las crueldades, para la tristeza, para la angustia, para sufrir todo eso fue entregado a nuestro Señor. El Padre lo entregó y nosotros como padres, como madres, ¿quién en su sano juicio diría voy a entregar a mi hijo para que lo azoten, para que lo maten? Realmente nadie. Pero nuestro Padre eterno sí lo hizo. Lo entregó para el dolor, para salvarnos a nosotros. Y lo entregó a todas las cosas. El Señor nunca nos va a pasar por pruebas que Él mismo no haya experimentado. Y Él fue experimentado en todas las cosas. Cuando nosotros pasamos por el dolor, hermano, cuando estamos tan afligidos, el enemigo viene a hablarnos a nuestro oído. Y es entonces cuando nos dice que estamos acabados, que para qué buscamos más a Dios, que para qué si no nos ha servido de nada, que estamos así porque Él no tiene nada que ver en nuestra vida por cuanto hemos desagradado su corazón. Algo hiciste daño, no te ama, estás perdido, no pidas más ayuda. ¿Para qué oras? ¿Para qué lo buscas? ¿Para qué lees? Si mira cómo estás, no tiene sentido. Eso es lo que quiere hacernos sentir el enemigo. Pero eso es una mentira vil. Y llega el momento de la palabra de Dios que alumbra nuestro corazón para que nosotros dejemos de buscar en cosas vanas, para buscar únicamente su verdad. Y para callar la boca del enemigo y devolverle sus palabras y decirle: estás equivocado, porque yo tengo un Dios que me ama, yo tengo un Dios que me protege, yo tengo un Dios que está conmigo en todo tiempo. Él es mi todo y Él me va a salvar de esta situación. No estoy solo, no estoy acabado, no estoy perdido. Yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios que hace las cosas posibles en medio de este imposible que estoy viviendo. Dios es el Dios de lo imposible. Pero Él no está contento, hermano, con que nosotros nos entreguemos a su voluntad. Por eso se afana tanto en que no le creas. Por eso se afana en que no le busquemos. Por eso se afana en que no oremos. Pero nosotros debemos de levantarnos como hijos de Dios, valientes y esforzados, e irnos a la cruz del Calvario y buscarle en todo tiempo para que Él haga su voluntad perfecta en nuestras vidas y hacerlo con humildad y con obediencia y contentamiento, hermanos. Sin enojo en nuestro corazón, sin condenación en nuestro corazón, sin tristeza. Vayamos caminando en nuestro Dios confiadamente todo el tiempo. ¿Por qué es que nos pasan estas cosas si yo soy su hijo? ¿Por qué si yo le sirvo? ¿Por qué si yo me he entregado? ¿Por qué si yo he ido, me he congregado, he estado en la iglesia? ¿Por qué es que me han pasado tantas cosas? Y la respuesta de nuestro Señor es porque quiere que experimentes la victoria. ¿Cómo saborear la victoria de Cristo si no haber conocido primero no haber conocido un fracaso? ¿Cómo experimentar la victoria si no estás en medio de una tribulación tan grande? ¿Cómo experimentarlo? Debemos de saber y de tener la gratitud y de poder darle el valor a la victoria de Cristo. ¿Cómo saber que hay un Dios que me sana? ¿Cómo saber que hay un Dios todopoderoso si no he estado en la enfermedad, hermanos? ¿Cómo lo podría yo saber si no tengo necesidad de que Dios me supla? ¿Cómo podría yo dar testimonio de un Dios
que provee, de ese Jehová Jireh, que provee en todo momento todas las cosas que nos son necesarias, mucho más abundantemente, dice, de lo que pedimos o entendemos. ¿Cómo saber, hermanos, que hay un Dios tan misericordioso cuando sé que yo he sido como he sido, ¿verdad? Como es el ser humano, que no merecería nada, pero que Él me ha dado su misericordia. ¿Cómo conocer de la justicia de Dios si no hubiera experimentado lo que es ser tan injusto como somos los seres humanos, y valorar y amar la justicia de Dios y valorar a nuestro Señor en todo lo que Él es para nuestras vidas? ¿Cómo saber, hermanos? La respuesta también es de por qué pasamos por tantas cosas, para experimentar entonces su poder, para experimentar su victoria, el ser vencedores, y también para experimentar su inmenso poder. El tercer punto es que el Señor fue entregado y fue colgado en la cruz. El Señor fue colgado por hombres inicuos. Dice su palabra en el versículo de Hechos, a este prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Lo crucificaron. Qué monstruoso pecado cometieron aquellos hombres, hermanos. Qué insensatez, hombres tan perversos que se pudieron siquiera imaginar que callarían al Hijo de Dios, que le quitarían la vida a Jesús, cuando Él dijo, a mí nadie me quita nada. Él era Dios. A mí nadie me quita nada. Yo me doy, yo me entrego. Yo doy mi vida. A Él nadie le quitó nada. Pero la ingenuidad de los hombres, la tontería de los hombres creyendo que podrían callar al Hijo de Dios, jamás, nunca pudieron hacerlo. Cristo fue entregado y fue restringido su poder momentáneamente para sufrir todas estas cosas. El unigénito Hijo de Dios, que había sido aprobado, que había sido entregado al sufrimiento, ahora estaba colgado en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos de tener consolación de saber que si nuestro Señor sufrió eso y su Padre amado dejó que pasara por todas estas cosas, entonces si a nosotros nos está pasando por todas estas cosas es porque nos ama también, porque fuimos aprobados, porque entonces nos va a entregar al sufrimiento y hacer sobre nosotras viva la palabra de victoria en nuestras vidas. Y tomar el sufrimiento de Cristo sobre nosotros para que entonces nosotros podamos presentarnos delante de Él como hijos amados, como hijos justos, cubiertos con ese manto de justicia. Entonces, hermano, ¿cómo hubiera podido experimentar nuestro Señor el ser, el beneplácito de su Padre? ¿Cómo lo hubiera podido experimentar? ¿Cómo hubiera sido si Él no se hubiera sometido a la muerte, si Él no se hubiera sometido obedientemente a todas las pruebas, a los valles de sombra, al dolor de la muerte, y a estar también con los sufrimientos, con los tormentos del infierno, hermanos? Es necesario que nosotros entendamos esto. El Señor Jesucristo fue colgado en la cruz, pero no por mucho tiempo, hermanos, no por mucho tiempo, porque al tercer día nuestro Padre Eterno lo resucitó. Él vino, el Padre Eterno con toda su gloria, descendió por su Hijo y lo sacó del infierno, lo levantó de la muerte y resucitó en gloria, lo resucitó en victoria. Es importante, hermanos, saber que nuestro precioso Jesús no se quedó en una tumba, nuestro Señor Jesucristo no se quedó en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo fue resucitado, y esa misma victoria que Él experimentó quiere que nosotros la experimentemos, esa victoria, esa resurrección, nosotros también la experimentemos. Dice en 2 de Timoteo 2:12 que si sufrimos con Jesucristo, también reinaremos con Él, también estaremos con nuestro Señor Jesucristo eternamente reinando. Hermanos, el periodo de sufrimiento que tenemos es muy breve comparado con la eternidad de Dios. Vale la pena, hermanos, someternos en humildad a todas las pruebas que nuestro Padre nos permite que pasemos. Es importantísimo que mantengamos una actitud
humilde, una actitud de gratitud en medio de la prueba, en medio de todo este dolor. Es muy importante, hermanos, que sepamos que no es porque estemos, no es por que no seamos condenados, no es por eso, hermanos, ¿sí? No es porque estemos condenados, sino porque es que simplemente al Padre le plació llevarnos del lado de la aflicción, del lado de la prueba. Es necesario que sea forjado el carácter de Cristo en nosotros. Necesitamos ser dóciles, hermanos, necesitamos someternos y sujetarnos. Y cuanto más dóciles seamos, acuérdate al rojo vivo que fueron expuestos los metales para ser forjados. Mientras más rápido nos sometamos a las pruebas, más rápido es formada la imagen de Jesús en nosotros. Creceremos a pasos agigantados en la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Es necesario, hermanos, y es necesario conocer del poder de Dios, del poder de resurrección que el Padre, con el cual el Padre levantó a su Hijo Jesucristo, y con ese estamos levantados nosotros. Nosotros no estamos solos, hermanos. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. El Padre ha tenido en su voluntad el tenernos de un lado o del otro. Bendito es el Señor. Bendito sea su santo nombre. No caminemos con miedo. Levantémonos como hijos valerosos, como hijos en victoria, con la fe, con la confianza de que Cristo es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios, y proclámalo y presume a tu Jesús, presume a tu Dios en todo momento y en toda circunstancia, por muy triste que esté la situación, por muy lamentable, por muy doloroso que sea, tú levanta el nombre del Señor, di: Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él me va a sacar. Yo no tengo un Dios mentiroso. Él ha dicho en su palabra que yo no estoy solo. Él ha dicho que Él me ama. Él ha dicho todas las cosas verdaderas, y recuerda los versículos, las promesas que Él nos ha dado en este tiempo para que podamos levantarnos con poder, hermanos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de templanza, de dominio propio. Él no tiene hijos cobardes. Él, en medio de esa debilidad de nosotros, Él se viene a glorificar para levantar su nombre, porque toda prueba es dada para que nosotros le demos a Él la más alta gloria y el más alto honor, al nombre de Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. A Él sea toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Señor, y toda rodilla se doble delante de nuestro Dios. Todos reconozcan al Señor Jesucristo como el único Dios, el soberano sobre todas circunstancias, sobre todas las cosas, ya sean de placer o ya sean de dolor, hermano. Y yo te agradezco por este tiempo que has prestado para escuchar la palabra de Dios. Gracias, hermanos, y vamos a entregar este tiempo en oración. Gracias, amado Jesús, te damos por este estudio que nos das, por esta palabra que nos da fortaleza, Señor. Fortalece, Espíritu Santo, a todos nuestros hermanos, a todas las personas que están en aflicción, Señor, que están en dolor, que están en enfermedad, Señor. Te suplicamos por la vida de nuestro pastor Armando, Señor, por nuestra pastora Marta, por toda su familia, por todos tus siervos, Señor. Te suplicamos tu palabra de poder lo levante, Señor, si está en tus propósitos eternos. Señor, a ti entregamos todo nuestro corazón, entregamos este bendito estudio, Señor. Haz que fructifique en nosotros, Señor. Haz, Señor, que nos levantemos valientes. Ayúdanos a crecer, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios te bendiga, y pues que sigas teniendo este tiempo en la presencia de Dios y sigamos siendo alimentados por su bendita palabra. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias, hermanos. Buenas tardes.